Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo tener un triángulo equivalente a otro utilizando un método gráfico. Para que entendáis bien este vídeo, mi recomendación es que antes de verlo os pasaseis por el vídeo anterior, en el que explicamos los conceptos teóricos más importantes de la equivalencia. Este vídeo ya es un caso particular en el que vamos a partir de un triángulo, este que tenemos aquí, con los vértices A, B, C, y vamos a buscar otros triángulos equivalentes a este de una forma muy sencilla. Para ello, en primer lugar, quiero recordar que decimos que dos figuras son equivalentes si tienen el mismo área. Para encontrar un triángulo equivalente vamos a necesitar que el área del nuevo triángulo sea igual al área que tiene este triángulo de aquí. Para ello vamos a recordar cómo podemos calcular el área de un triángulo. Como bien sabéis, el área del triángulo, a la que vamos a llamar A, se puede calcular como la base, a la que hemos llamado B minúscula, por la altura del triángulo, H, dividido entre 2. Y si recordáis del vídeo en el que vimos los centros de los triángulos, sabemos que cualquier triángulo va a tener siempre tres alturas, y cada uno de los lados del triángulo podrá ser la base. Aunque en realidad para el ejercicio no lo necesitemos, para que todo lo que vamos a hacer quede más claro y entendáis por qué se cumple lo que voy a explicar, en primer lugar voy a trazar para cada uno de estos lados la altura correspondiente, es decir, una recta perpendicular al lado que pasa por el vértice opuesto. Ya las tenemos. Estas tres líneas rojas representan las alturas del triángulo. Y como ya vimos en ese vídeo en el que explicamos los centros de los triángulos, este punto en el que se cortan es el ortocentro. Eso ahora no nos va a interesar, pero sí quiero aclarar que para conseguir dos triángulos que tengan el mismo área podríamos utilizar muchos métodos. Uno de ellos sería coger, por ejemplo, esta base del triángulo, medirla, medir la altura correspondiente, multiplicar esos dos números, dividirlos entre 2 y una vez que tengamos el área, dar un valor cualquiera, por ejemplo, a la base y calcular la altura correspondiente. Si dibujásemos un triángulo con esa base y esa altura, tendríamos un triángulo equivalente a este. Eso lo podríamos hacer sin problema, pero si lo único que buscamos es un triángulo cualquiera que sea equivalente a este, podemos mantener tanto la base como la altura constantes y entonces nos aseguraremos que siempre tendremos triángulos equivalentes. ¿Y cuál es la forma más fácil de hacerlo? Bueno, cojamos uno de los lados, por ejemplo el AC, y digamos que esta sea la base. Si mantenemos la base del triángulo AC, únicamente nos falta encontrar el vértice B. Para que tenga el mismo área que este triángulo, la altura deberá seguir teniendo esta longitud de aquí. De esta forma, el punto B puede estar en cualquier posición de una recta paralela a AC que pase por el punto B actual. Es decir, si cogemos la escuadra o el cartabón y trazamos una paralela a la recta AC, como esta de aquí, podemos elegir un punto cualquiera, por ejemplo este de aquí, que va a ser nuestro nuevo vértice, al que vamos a llamar B'. Y por tanto, si ahora unimos A con B', B' con C y C otra vez con A, este triángulo azul que acabo de dibujar será equivalente al triángulo negro original. Pero una vez que tenemos este, podríamos repetir este proceso y desplazar el punto A de la misma manera. Si ahora mantenemos, por ejemplo, la base B'C, podríamos desplazar el vértice A sobre una recta paralela a esta base, es decir, una recta que pase más o menos por aquí. Y es lo que vamos a hacer. Si ahora hacemos que, por ejemplo, este punto de aquí, que está sobre esa recta paralela a B'C, sea el nuevo punto A', podemos asegurar que el triángulo B', A', C, C, B' también es equivalente a los dos anteriores. Y podríamos repetir esto tantas veces como quisiésemos. Pero podemos hacer cosas diferentes. Para que el área sea constante, como un medio siempre es constante, realmente lo que necesitamos mantener constante es la base multiplicada por la altura. De esta forma, podríamos, a partir de este triángulo verde, considerar un triángulo equivalente que tenga una base, la mitad, por ejemplo, de A'C y una altura que sea el doble de la altura que pasa por B'. Para obtener este nuevo triángulo vamos a dividir el segmento A'C en dos partes iguales y vamos a trazar también la recta perpendicular a este segmento que pase por B'. De esta forma tendremos la altura.
Esta de aquí es la altura que estábamos buscando y ahora, utilizando la mediatriz de este segmento, vamos a calcular su punto medio. Si no recordáis cómo hacerlo, hay un vídeo subido al canal en el que lo explicamos con detalle. Ya tenemos el segmento A'C' dividido en dos partes iguales. Esta es una de ellas y esta es la otra. El triángulo que estamos buscando lo podríamos trazar utilizando alguna de las rectas que ya tenemos, pero también podemos irnos a cualquier otro punto del dibujo. Por ejemplo, vamos a coger esta recta y vamos a forzar que el segmento A'C', que tenga la mitad de longitud que la A'C, esté sobre esta recta, siendo, por ejemplo, este el vértice A2, el correspondiente a A' en el nuevo triángulo. Para ello solo tenemos que clavar el compás en A', abrirlo hasta el punto en el que la mediatriz corta el segmento, llevar esta punta del compás hasta A2, trazar un arco hasta que corte con esta recta que habíamos trazado y ya tendríamos este punto de aquí, que sería C'. Y solo nos queda encontrar el punto B2, transformado de B. Para ello, en primer lugar, vamos a trazar una perpendicular al segmento A2C'. Esta recta de aquí es perpendicular a esta otra. Ahora solo tenemos que llevar la distancia entre este punto de corte de la altura con el segmento y el vértice B', es decir, la altura del triángulo original, dos veces sobre esta recta. Para ello llevamos el compás hasta este punto, lo abrimos hasta B' y transportamos la punta hasta aquí. Hacemos un pequeño arco, desplazamos el compás, hacemos un segundo arco y ya tenemos la longitud trasladada. Ahora, usando la escuadra o el cartabón, trazamos una paralela al segmento A2C' que pase por este punto. Esta nueva recta de aquí. Y para obtener el triángulo equivalente, únicamente tenemos que seleccionar un punto cualquiera de esta recta. Ese punto será B2. Puede ser cualquiera. Si elegimos una posición concreta que está en esta zona, podríamos tener un triángulo isósceles. Si en cambio cogemos uno que estará por aquí o por aquí, podríamos llegar a un triángulo rectángulo, o podemos coger uno como este y llegar a un triángulo escaleno genérico. Es lo que vamos a hacer. Este punto de aquí va a ser B2. Y ahora solo nos queda unir los tres vértices con un trazo algo más grueso. Unimos A2 con B2, B2 con C' y C' con A2. Ya tenemos un nuevo triángulo equivalente a los dos que ya habíamos obtenido y al triángulo original, y podemos asegurar que los cuatro triángulos tienen el mismo área. Precisamente por eso son tres triángulos equivalentes. Si en lugar de dividir el lado en dos partes iguales lo hubiésemos dividido, por ejemplo, en tres, tendríamos que haber cogido tres veces la altura y seguiríamos manteniendo el mismo área. Así que, como veis, de una forma muy sencilla podemos obtener triángulos equivalentes a los originales, ya sea manteniendo tanto su base como su altura o modificando la base a nuestro antojo. Para completar esta construcción, quiero aclarar que si en lugar de coger la mitad o un tercio quisiésemos un valor diferente de uno de los lados, evidentemente tenemos que conocer qué queremos para ese lado, podríamos coger que uno de los lados sea, por ejemplo, 1,6 veces este lado AC, o el lado AB, o cualquier otro que queramos. Si tuviésemos un valor como 1,6, como podéis imaginaros, podríamos decir que 1,6 es lo mismo que 8/5. Es decir, tendríamos que dividir el segmento en 5 partes iguales, utilizando el teorema de Tales, y coger 8 de esas partes. Si hacemos eso, tendríamos que hacer algo similar con la altura, pero en este caso la altura, en lugar de multiplicarla por 8/5, tendríamos que multiplicarla por 5/8. De esa forma, AC por 8/5 multiplicado por la altura por 5/8 nos va a dar lo mismo que AC por la altura. Y por tanto, los triángulos tendrían el mismo área. Es lo mismo que hemos hecho aquí. Hemos dividido un segmento a la mitad y hemos multiplicado la altura al doble. Si en lugar de tener un número racional tuviésemos uno irracional, podríamos trabajar con la cuarta proporcional que ya explicamos en el canal, por la cual podíamos calcular de una forma muy sencilla el producto o el cociente de dos segmentos. De esta forma, si tuviésemos un segmento como este, que no sabemos qué relación tiene con los originales, este es un caso en el que no lo sabemos qué relación tiene con A'C, pero no con AC. Así que lo que podríamos hacer es decir que la altura va a estar multiplicada por el inverso de la relación entre este segmento y este otro. Es decir, tendríamos que coger el segmento A2C', dividirlo entre el segmento AC, esto nos va a dar un valor menor que 1,
que no lo tenemos que calcular, pero realmente gráficamente lo que podemos hacer es la división utilizando la cuarta proporcional, y si ahora dividimos la altura por ese valor, que va a ser menor que 1, nos va a dar una altura mayor a la original. De esta forma, lo que tendríamos que hacer es a segunda c' entre AC y dividir la altura original entre ese valor. Es decir, lo que tendríamos que hacer es coger la altura original, multiplicarla por AC y dividirla entre a segunda c'. Y eso nos daría la nueva altura que tenemos que obtener. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Si cogemos este segmento, que no sé qué longitud tiene, por simplificar sus nombres, a sus extremos les vamos a llamar A' y C'. Pero es evidente que no son los mismos puntos que este A' y este C'. Como sabemos que vamos a tener que obtener la altura del triángulo equivalente que estamos buscando, en primer lugar voy a trazar una perpendicular a este segmento para poder marcar la altura sobre ese segmento, igual que hemos hecho aquí. Aquí la tenemos. En realidad, para que estos triángulos nos queden más diferentes y podamos ver que realmente hemos hecho algo, voy a cambiar el punto A' a uno más cercano a C'. Por ejemplo, este de aquí. Ya lo tenemos. Así vamos a ver claramente que para mantener el área, la altura ha debido crecer respecto a la que teníamos aquí. Si recordáis del vídeo en el que explicamos la cuarta proporcional, para calcular el cociente entre dos segmentos teníamos que trazar en primer lugar dos rectas secantes. Voy a dibujarlas aquí arriba. Esta sería una y esta la otra. En una de ellas tenemos que marcar una longitud unidad. En este caso, para eso voy a usar el compás, que es más fácil. Coloco el compás en el punto de corte, lo abro una unidad, en este caso 1 centímetro, y marco esa posición. Ahora tenemos que traer a la otra recta el divisor. En este caso el divisor es la longitud del segmento A'C'. Para ello vamos a utilizar el compás de nuevo. Ya lo tenemos. Tenemos el segmento unidad, el segmento A'C', y ahora tenemos que traer a continuación de este último segmento el dividendo. ¿Y cuál es el dividendo? Como hemos dicho, es la altura del triángulo original, es decir, la distancia entre el vértice B y la base AC. Ya lo tenemos. Ahora únicamente tenemos que coger la escuadra o el cartabón, unir el final del primer segmento de una recta con el final del primer segmento de la otra, de esta manera, y trazar una paralela por la otra marca que hemos hecho, esta otra. Y aquí tenemos el cociente de la altura original entre la nueva base. Por claridad, ahora voy a trazar otras dos rectas para hacer el producto de este valor por la base original. Y eso nos debería dar la altura que estamos buscando. Estas dos rectas que hemos dibujado aquí dentro nos van a servir para hacer esta construcción, que también vimos en el vídeo en el que explicamos la cuarta proporcional. En primer lugar, tenemos que llevar uno de los dos segmentos que queremos multiplicar a una de estas rectas. Por ejemplo, este de aquí. Y sobre la otra recta vamos a marcar un segmento unidad, este que tenemos aquí. Ahora tenemos que llevar el otro segmento que queremos multiplicar a continuación del segmento unidad. Para ello, como siempre, usamos el compás. Lo llevamos hasta A, lo abrimos hasta C, movemos el compás hasta este punto y trazamos un arco de circunferencia. Ya prácticamente hemos acabado. Ahora solo tenemos que usar la escuadra o el cartabón para unir el final del primer segmento de cada una de estas dos rectas. De esta manera, y trazar una paralela a ese segmento por el final del otro segmento, del segundo de la única recta en la que tenemos dos por el momento, de esta forma. Y ya hemos acabado. Esta longitud de aquí es la altura que tenemos que transportar. Para ello, como siempre, utilizamos el compás. Ya tenemos la altura transportada. Ahora podemos elegir cualquier punto de una recta paralela a A'C' que pase por este punto. Para ello, en primer lugar, vamos a trazar esa recta. Debe ser una paralela a A'C'. Aquí la tenemos. Y para escoger el punto B' que estamos buscando, podemos elegir cualquiera. Por ejemplo, este de aquí. Y ahora sí, hemos terminado. Únicamente tenemos que unir el punto A' con el punto B' y el punto B' con el C'. Y este triángulo azul claro que hemos dibujado aquí es equivalente al triángulo negro original. Ambos tienen el mismo área.
Como veis, lo que vemos en un vídeo, como aquel en el que explicamos la cuarta proporcional, nos puede servir en vídeos futuros que no tengan nada que ver con ese. Por eso, mi recomendación es que siempre intentéis entender los conceptos que explicamos en estos vídeos, ya que como veis en un futuro os pueden ser de utilidad. Dicho esto, hemos terminado el vídeo. Espero que hayáis entendido todo y si os ha quedado alguna duda no dudéis en dejarla en los comentarios. Además, como os digo siempre, os agradecería que si os ha gustado el vídeo y queréis ver más como este en el canal, os suscribieseis al canal y que compartieseis este vídeo. Dicho esto, en próximos vídeos vamos a ver cómo obtener figuras equivalentes a las originales que tengan otras geometrías, por ejemplo, pasar de una figura triangular a una cuadrada equivalente.